Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿El hombre crea al monstruo? Capítulo 5. ¿Qué constituye un monstruo? Último tiempo. Ichigo se arremangó y presionó la hoja con un largo movimiento. La hoja se deslizó sobre su piel como si fuera de un metal suave pero resistente. Ni siquiera había una marca roja. Lo intentó de nuevo y empujó con más fuerza, pero la hoja seguía sin cortarle la piel. Gimió, arrojó el cuchillo al fregadero y se arremangó. Bueno, eso lo solucionó. Era hora de llamar a su padre y a Urahara. Lo haría por la mañana cuando estuviera más despierto y ellos también. Se vistió para ir a la cama y se metió en su futón. Notó que el corte en su brazo había desaparecido sin siquiera una cicatriz. Al igual que los otros golpes y roces que recibió. Se estiró un poco bajo las suaves sábanas. Se sentía bien estar finalmente en su cama después del día que había tenido. Ojalá Ryoko apareciera pronto. Se subió las sábanas hasta la barbilla y cerró los ojos cansados. Esperaba que Urahara pudiera al menos ralentizar un poco su hoyoficación. Necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo más que nada. Estaba cambiando más rápido de lo que esperaba y no necesitaba esto. Todavía tenía cosas que hacer antes de dejar el CCG para siempre. Ichigo despertó a la mañana siguiente sintiéndose un poco desastroso. Sin importar cómo se sintiera, aún tenía mucho que hacer y la pereza no le serviría de nada. Se levantó a regañadientes y siguió con su rutina matutina, ir al baño, prepararse un desayuno ligero y luego ver la tele. Se sentó en el suelo, comiendo unas tostadas con mantequilla y viendo las noticias de la mañana. No había pasado mucho desde la noche anterior. Suspiró al ver el mismo segmento sobre su pelea con Mado. Se tocó el labio y descubrió que el corte ya no estaba. Estaba en su última tostada cuando sintió una presencia entrar en su apartamento. Entonces, ¿dónde has estado?, preguntó, dándole un mordisco a la rebanada de pan dorado. ¿En serio? Así me saludas, resopló Ryoko, cruzándose de brazos. Lo siento, déjame reformularlo. Bienvenida de nuevo, sonrió mientras ella negaba con la cabeza y ponía los ojos en blanco. Mejor así, respondió ella, acercándose a él y sentándose. Me enteré de la pelea entre tú y Mado. Por cierto, buena foto policial. Qué bonito, lo sé, resopló, volviéndose para mirarla. Llevamos años peleándonos. De verdad, me sorprende que no hayamos tenido una pelea mucho antes. ¿Y dónde has estado? ¿Con tu hija? Sí, quería asegurarme de que ella y Touka estuvieran bien, respondió Ryoko en voz baja y luego se quedó en silencio. Notó que ella bajaba la mirada mientras entrelazaba las manos. Era evidente que quería decir algo. Solo buscaba las palabras. Kurosaki, sobre la otra noche. Siento lo de Touka, y lo que hizo, suspiró Ryoko, volviendo a mirar a Ichigo. Sé qué mujer era tu compañera ahí. ¿Por qué te disculpas por algo que no hiciste?, refunfuñó, dándole otro mordisco. Los investigadores del CCG saben que corremos el riesgo de ser heridos y asesinados cada día que estamos ahí fuera. Sí, pero aún así, dijo Ryoko, jugando con su cabello nuevamente. En parte fue culpa mía. No llegué a tiempo con tu amiga Touka, dijo Ichigo, dejando la mitad de su tostada en el plato. No siempre podemos controlar a los demás como queremos. Simplemente no es posible. Sí, pero, sintió que un dedo le temblaba. Basta de peros, ¿de acuerdo? Pasan cosas malas. Solo agradece que Touka no haya matado a mi compañero, dijo Ichigo, volviendo a poner la mano en su regazo. Es solo que... Sé que estabas enojado con ella y me preocupaba que... Fueguchi no estaba enojado, estaba furioso. Totalmente furioso. Ryoko lo miró con extrañeza, percibiendo el tono sombrío de su voz. Seguía sin parecer feliz hablando del tema, ¿y por qué debería estarlo? Su compañera, su amiga, estaba ahora en el hospital con un ojo arrancado. Sinceramente, tenía todo el derecho a estar furioso, como él mismo lo expresó. Touka no sabía cómo ni cuándo parar. No le gustaba cómo lo había manejado Ichigo, pero Touka finalmente le respondió porque sí se había puesto duro con ella.
Por suerte no le hice daño, dijo Ichigo, volviendo la cabeza. Podría haberle causado mucho daño y una parte de mí lo deseaba. Se dio cuenta de que a Ichigo no le gustaba lo que le había hecho a Touka, pero ¿qué más podía hacer? Touka era una ghoul fuerte y ella. Su mente se detuvo en eso mientras miraba la nuca de Ichigo. Pensándolo bien. ¿Cómo logró Ichigo contenerla tan fácilmente? Este pensamiento ni siquiera se le había pasado por la cabeza hasta que realmente habló con él al respecto. Los ghouls son naturalmente más fuertes que los humanos, así que ¿cómo logró forzar y sujetar a Touka de esa manera? Algo estaba haciendo clic en su mente, pero no funcionaba. Kurosaki, murmuró, volviendo a anudar las manos. Sobre Touka y tú aquella noche. ¿Qué pasa con eso?, se quejó. Necesito preguntarte algo y es muy importante. Y te ruego que no lo esquives, suplicó, intentando reunir la fuerza para pronunciar las palabras. Es que acabo de darme cuenta de algo y quiero que seas sincera conmigo. Touka es un ghoul y tú. Bueno, eres un humano. Entonces, ¿cómo lograste dominarla? Es que... Ella notó cómo la tensión se acumulaba en sus hombros ante esas palabras. Se tensaban cada vez más a cada segundo. No era una pregunta fácil ni una respuesta fácil. Ella notaba que él no quería responderle y rezaba para que no la evitara, o peor aún, que se levantara y se fuera. Mi poder está volviendo. Es así de simple, murmuró en voz baja. Entonces, ¿son tus poderes de Shinigami?, preguntó ella. No, no lo era. Le encantaría que así fuera. Daría lo que fuera por eso, pero en cambio obtuvo sus poderes huecos. Apretó los dientes y apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No podía mentirle descaradamente sobre esto. Ese no era él. Una pequeña mentira piadosa como olvidarse de hacer la tarea era una cosa, pero esto. No había nada insignificante en esto. Nada podría ocultarlo. Si mentía sobre esto. Bajó la cabeza y la negó levemente. Kurosaki, pasa algo. No es eso. ¿No es que? Maldita sea. Tomó su puño y lo estrelló contra el suelo. ¿Kurosaki? ¿Qué pasa?, preguntó presa del pánico, acercándose con cuidado a él. ¿Qué pasa? Sería más fácil hablar con su padre y Urahara sobre esto. Tal vez debería hablar con ellos primero. Entenderían lo que estaba pasando. No quería lastimar o asustar a Ryoko con su carga. Ella era el primer fantasma. No, la primera persona con la que realmente podía hablar desde que se mudó a Tokio. No podía contarle a nadie sobre sus aventuras pasadas, lo arrojarían al manicomio más rápido de lo que podía parpadear. Quería ser abierto con ella, pero... ¿cómo? ¿Cómo podía serlo? ¿Debería siquiera intentar ser tan abierto con ella? ¿Sería siquiera lo correcto? Los humanos comen comida, los ghouls comen humanos y los hollows comen. Esperaba que nunca llegara a eso. Nunca, pero... nunca fue llovificado el tiempo suficiente para realmente descubrirlo. Sintió una mano fría en su hombro tenso. Lo siento si. Lo siento si esa pregunta te hirió o, su voz se apagó cuando Ichigo extendió la mano y la puso sobre la suya. No debía haber preguntado eso. No, no era solo la pregunta. La primera vez que me convertí en Shinigami, una mujer me dio sus poderes para ayudarme a salvar a mi familia de un hueco. Pero le robé todo lo que tenía, así que mientras se recuperaba, me enseñó a hacer las cosas como Shinigami. Pero un día, su hermano y otro hombre vinieron a llevársela, dijo Ichigo, dejando escapar un largo suspiro. Pero era más que eso. Solo pretendía darme una fracción de su poder, algo que no estaba permitido desde el principio. No solo la llevaron de vuelta a la sociedad de almas, sino que a mí me robaron esos poderes de Shinigami. Estaba desesperado por salvarla, ya que la consideraban una criminal. Así que un Shinigami me ofreció una oportunidad y la aproveché. Pero tuvo sus consecuencias. Tuve que aprender a convertirme en alma de nuevo antes de convertirme en Shinigami. Su hermano me lo arrebató todo y tuve que empezar desde abajo. Para resumir. Para poder recuperar mis poderes de Shinigami. ¿Sabes ya qué es esa cadena que llevas en el pecho? Ryoko miró la larga cadena con la gruesa placa de metal que le sobresalía del pecho.
Todas las almas que conocía las tenían. No entendía para qué servían. No, ¿qué pasa? Preguntó ella mirándolo y girándose para mirarla. Eso se llama la cadena del destino. Cuando se corta, la persona muere, pero es más que eso, dijo, señalándola. Si un alma no es llevada a la sociedad de almas, esa cadena se devora a sí misma y el alma se convierte en un vacío. ¿Quieres decir? Agarró la cadena que colgaba de su pecho. Podría. Todavía tienes tiempo. Yo no me preocuparía por eso todavía, dijo con un largo suspiro. Ella también dejó escapar un suspiro de alivio. Era bueno saberlo. Jugueteó ligeramente con el último eslabón. Para convertirme en Shinigami mi cadena fue cortada. ¿Qué? Cortaron mi cadena y me arrojaron a un pozo llamado, el Pozo Destrozado. Me ataron y me ordenaron salir, se quejó, recordándolo. Pero fue peor que eso. En el fondo del pozo había una especie de brebaje para acelerar el proceso de convertirme en Hollow. O salgo como Shinigami o muero como Hollow. Salí de allí, por supuesto, pero... ¿Pero qué? Susurró ella, mirándolo con preocupación. Había recuperado mis poderes de Shinigami como me prometieron, pero con ello vino algo más. Algo que no quería, dijo, mirándose las uñas negras. Casi no salgo de ese pozo y, de hecho, había empezado a hacerme hueco justo antes. Lo que quiero decir es que, estoy recuperando mis poderes, pero no son los poderes de un Shinigami. El rostro de Ryoko palideció ante esas palabras mientras se apartaba un poco de él. Sintió un nudo en el estómago y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿No podía ser? Pero eso significaría. Su voz vaciló mientras se cubría la boca en estado de shock. Me estoy huecando otra vez. Es solo que... Esta vez no es mi alma, sino mi cuerpo físico, dijo Ichigo, sorbiendo un poco y frotándose la nariz. No puedo detenerlo y los cambios están llegando más rápido de lo que quisiera. Cuando era Shinigami, al principio me costó controlarlo. Amenazó con consumirme, y lo habría hecho si un grupo de personas como yo no me hubiera enseñado a superarlo. A veces tuve dificultades con mi alter ego, pero al final trabajamos juntos para lograr nuestro objetivo. Cuando perdí mis poderes, todo se fue con él, incluso él, o eso creía. La pesadilla, por alguna razón, permaneció enterrada dentro de mí, dormida, y solo recientemente ha comenzado a resurgir. En definitiva, seré básicamente un hueco viviente. No sé qué significará eso para mí a largo plazo. Ryoko solo pudo mirarlo, estupefacta y en shock. Esto no era bueno, nada bueno. Era lo último que esperaba de él. Se puso de pie y se alejó, un poco insegura de lo que le había dado. No sabía qué hacer ni qué pensar. La única persona viva con la que podía hablar se estaba convirtiendo en un hueco. Un monstruo que devoraba almas y... Volvió a mirar su cadena y se estremeció. Los Ghouls no eran diferentes. Fundamentalmente iguales y, sin embargo, muy diferentes de sus contrapartes. Ghouls y humanos. Huecos y almas. Dejó escapar un suspiro tembloroso y cerró los ojos. Ella sabía lo que era que la llamaran monstruo, así que no tenía derecho a pensar así de él. No podía ser como esas bestias que veía vagando por las calles. Tenía que ser diferente, ¿verdad? Era humano ante todo. No había forma de que se convirtiera en algo así. Dijo que se convertiría en un hueco viviente para que pudiera sobrevivir con comida normal y no devorando almas. No quería que fuera como ella, devorando a otros para sobrevivir. Así que ahora lo sabes. Así fue como pude dominarla, dijo mientras ella le daba la espalda. Y mi fuerza solo crecerá cuanto más avance. Ryoko negó con la cabeza y se giró para mirarlo. Parecía que estaba a punto de llorar. Ichigo se sintió un poco incómodo y culpable al ver a una mujer al borde del llanto. Sin duda la había asustado con la cruda realidad. Se rascó la cabeza y apartó la mirada. Tetu. Dijiste que podías controlarlo, así que, inténtalo de nuevo, dijo con voz ahogada, cruzando los brazos sobre el estómago, presa del pánico. Por favor. No puedo. No quiero que seas. Que seas. Fueguchi, parpadeó, mirándola de nuevo. Estás. Mira, no quise asustarte. Por favor, no.
Ichigo fue prácticamente derribado de espaldas con Ryoko encima. Ella se aferraba a él y lloraba con todas sus fuerzas. Ichigo se quedó mirando el techo en estado de shock. No esperaba para nada esta respuesta de ella y se sintió un poco incómodo. Después de todo, no la conocía desde hacía mucho. Si acaso, esperaba que le tuviera miedo, pero parecía que más bien quería compadecerse de él. Fue Gucci. «¿Estás bien?», murmuró, intentando incorporarse. «Por favor, cálmate». «No quiero esto para ti», casi gritó, abrazándolo con más fuerza. «No quiero que te conviertas en uno de esos seres». «No puedo hacer nada», dijo, acariciándole suavemente la espalda. «Va a pasar». «Pero tú, dijiste que lo detuviste una vez», gritó ella en su hombro. «Nunca lo detuve del todo. Podía controlarlo hasta cierto punto gracias a mis poderes de Shinigami, pero ahora los he perdido». «Ya no tengo esa influencia», declaró, apartándola un poco para poder mirarla. «De todas formas, tenemos algún tipo de entendimiento, así que no es tan malo». Él se encogió de hombros con torpeza y ella sorbió por la nariz. «Podría ser mucho peor. Ese simplemente no quiero que te conviertas en otro monstruo como yo. Me comí humanos para sobrevivir. ¿Y si tienes que comer almas para hacer lo mismo?», exclamó mientras Ichigo la miraba con los ojos abiertos. «Sé lo que se siente y no se lo deseo a nadie». «Feuguchi, por favor, cálmate. Aún no sé hasta dónde llegará la bakuficación», intentó calmarla, aferrándose a ella de nuevo. «Puede que no tenga que comerme ninguna alma. Simplemente no lo sé». «¿Pero qué pasa si se convierte en eso?», preguntó, frotándose los ojos empapados de lágrimas. «Entonces me ocuparé de ese asunto si surge», le respondió. «¿De verdad estás tan preocupada por mí?». «¿Qué te crees?», casi le espetó. «¿Cómo es que no te preocupas por ti mismo? ¿Cómo es que estás tan tranquilo con esto?». «No diría que estoy tranquilo», dijo arrastrando las palabras. «Simplemente lo he aceptado bastante». «¿Ah, aceptaste?», jadeó ella, alejándose de él. «No es mi primera vez con este demonio», respondió, poniéndole un dedo bajo la barbilla. «Tengo amigos que pueden ayudarme con esto. Lo he aceptado, pero eso no significa que no vaya a luchar». Ella lo miró fijamente entre lágrimas y él le sonrió. ¿De verdad creía que se rendiría? Se deslizó fuera de debajo de ella y se puso de pie. Luego la ayudó a incorporarse. Respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. Ya era hora de cortárselo. Estaba harto de que le entrara en los ojos. «Ah, y otra cosa», la miró fijamente a los ojos y le puso una mano en la cabeza. «Nunca más te llames monstruo». Ella simplemente permaneció en silencio mientras él caminaba a su alrededor y se dirigía de regreso a su dormitorio. «Ni siquiera te diste cuenta de que lo dijiste, ¿verdad?», sonrió débilmente mientras abría la puerta de su dormitorio. Ella negó con la cabeza como respuesta. «No eres un monstruo, Feuguchi. El término es bastante amplio y se usa con frecuencia. Solo conozco a una persona a la que realmente puedo llamar monstruo, y tú eres todo lo contrario. Nunca uses esa palabra para describirte». Se secó los ojos de nuevo y olió un poco. Estaba tan aceptado que los ghouls eran monstruos que no se había dado cuenta de que esa palabra había salido de su boca. Lo había oído toda su vida y por mucho que intentara pensar de otra manera, simplemente no podía. Golpear. Se apartó las manos de los ojos al ver la puerta del dormitorio cerrada. Se preguntó cuánto aceptaba realmente su destino. No quería decir que fingía, pero no podía quitarse esa sensación. Intentaba hacerla sentir mejor, pero... Sollozó de nuevo y se giró para mirar la televisión un momento. Quería ver cómo estaba, pero lo pensó mejor. Cerró la puerta por alguna razón y sería de mala educación interrumpirlo. Quizás era su lado maternal el que se preocupaba tanto por él. Era extraño, la verdad. El hombre era solo unos años menor que ella, pero aún así. Kaneki suspiró al salir de la cocina con platos limpios. Lo que no daría por tener el día libre. Touka aún no estaba del todo bien y quería un día más para asegurarse de estar en forma para volver al trabajo y a la escuela. Por supuesto, él la complació y Inami se mudó a vivir con Touka. Le alegró oírlo.
aunque le sorprendió un poco. Dejó la bandeja con los platos y empezó a alinearlos para usarlos a continuación. Recientemente se había vuelto muy popular en la comunidad Ghoul por enfrentarse a ese investigador. Intentó disimularlo. Realmente no quería llamar la atención, pero parecía inevitable. Miró por encima del mostrador del café. Estaba prácticamente vacío. Solo había una persona en una mesa y Kaya la atendía. Se giró al oír a alguien bajar las escaleras. Vio a una mujer y a un niño caminar hacia la puerta, seguidos de Yoshimura. Los recordaba vagamente de antes, cuando querían ver a su jefe. No le dio mucha importancia entonces, y tampoco ahora. Probablemente estaban allí para conseguir carne. Los dos salieron y Yoshimura cerró la puerta tras ellos. Se alisó el pelo canoso y volvió a las escaleras. Entonces se detuvo y miró a Kaneki. «Kaneki, ¿tienes un momento?», preguntó Yoshimura. Ese sí, asintió, dejando la última taza y se apresuró a acercarse. «Ven conmigo», le indicó Yoshimura y subió las escaleras. «Quiero hablar contigo de algo». «¿Cómo qué, señor?», preguntó Kaneki mientras Yoshiro lo dejaba entrar a la habitación donde Inami se había estado quedando. «Toma asiento», Yoshimura señaló uno de los sofás. «No te metas en problemas». Kaneki asintió y tomó asiento mientras Yoshimura tomaba el de enfrente. Kaneki se preguntó por qué Yoshimura lo había llamado. Dijo que no estaba en problemas, así que... «Kaneki, los dos que acabo de acompañar». «Bueno, me contaron una historia muy interesante», dijo con un largo suspiro mientras se acomodaba un mechón de cabello plateado. «Lo que quiero es que me cuentes de nuevo sobre ese día con esas flores». «¿Tú? ¿Te refieres a las de Hawk?», preguntó, y Yoshimura asintió. «Bueno, veamos. Fue justo después de la muerte de la señora Fueguchi. Estaba allí para presentarle mis respetos, pero vi a Hawk allí. Dejó 2 ramos de flores. Uno para la señora Fueguchi y otro para Inami». «¿Dijiste que los arreglos tenían significados ocultos detrás de ellos?». «Sí. Sí, lo hice. No lo recuerdo muy bien ahora, pero... básicamente decía que la señora Fueguchi era una madre valiente y que no la olvidarían. Inami básicamente dijo que planeaba protegerla». Interesante. Ahora, Kaneki, sobre esos dos. Su nombre era Watanabe Sachiko y su hijo, Junichi. Parece que anoche. Bueno, intentaron una maniobra muy peligrosa. Todo el calvario dejó a la señora Watanabe y a su hijo bastante conmocionados. Se enfrentaron a Hawk, y además solos. Kaneki quedó atónito ante esas palabras y sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué salvaría a Inami y luego atacaría a esta familia? ¿Qué? Pero... La voz de Kaneki se desvaneció cuando Yoshimura negó con la cabeza. Lo atacaron primero. Creyeron que tenían la ventaja. Creyeron tontamente que, por haber estado en una pelea antes, se lesionaría. Además, al estar suspendido, estaría indefenso sin un quinqué. Claramente, ese no fue el caso. Entonces, ¿qué pasó?, dijo Kaneki, sintiendo que el nudo se apretaba más. Algo muy interesante. Watanabe y su hijo tomaron la idea de cazar a Hawk de los ataques de incógnito y, por supuesto, de Touka. Lo siguieron un trecho y entre paradas de autobús lo asaltaron, explicó Yoshimura. Estaba desarmado debido a su suspensión y vieron un blanco fácil. A pesar de estar derribado y a punto de morir. Watanabe me contó algo muy peculiar. Dijo que el joven se rió de ella por lo que intentaba hacer. Kaneki no dijo nada, solo miró fijamente a su manager. Ichigo se rió de ellos. Si de verdad planeaban matarlo, no era motivo de risa. ¿Se rió de ellos? Kaneki se atragantó y Yoshimura asintió. Pero las cosas se complican aún más a partir de ahí. Aunque Hawk era inocente, lo hizo para vengarse de su difunto esposo. Siendo Hawk una de las personas más conocidas del CCG, lo vio como una forma de vengarse de la compañía. Cuando empezó a explicarle las cosas, él simplemente se rió e ignoró sus amenazas. Fue suficiente para inquietarlos, y finalmente tomó el control de la situación, sin que nadie resultara herido. Estuvo de acuerdo con ellos en que no tenía derecho a hacer lo que hacía como investigador,
pero que ellos eran igualmente culpables al atacarlo y darse a conocer al resto del CCG. Watanabe me contó que Hawk dijo algo que la impactó profundamente. Estaba preocupado por Junichi y qué le sucedería si ella era asesinada o si dejaba que mataran a su hijo por error. Eso fue lo que realmente la afectó. Hawk estaba preocupado por su hijo y qué podría ser de él. Supuestamente, Hawk les dijo que se fueran y que nunca intentaran matar a otro investigador. Hawk simplemente recogió su sombrero y se marchó después de eso. Kaneki dejó que esas palabras le dieran vueltas en la cabeza por un momento. ¿Estaba preocupado por el niño y su madre? Igual que por Ryoko y Inami. Se lamió ligeramente los labios resecos. Entonces, ¿de verdad había cambiado de opinión? Algo más. Hawk no se apoderó de la situación solo con sus palabras. Estaba completamente desarmado, pero aún así usó el combate cuerpo a cuerpo, lo cual es muy arriesgado contra un ghoul. Ambos me dijeron que simplemente los lanzaba como si no fueran nada. También era anormalmente rápido, tomándolos por sorpresa. El hecho de que los manejara completamente solo y con las manos desnudas realmente me dijo algo, y creo que tú podrías agregar algo. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó Kaneki con inquietud en su voz. Siento que sabes más de esta historia de lo que dejas entrever, dijo Yoshimura, y Kaneki se estremeció. Empecé a pensar en esas flores mientras me hablaban. Fuiste tú quien vio cómo las colocaban e incluso descifraste su significado. Touka informó que Incógnito tenía una extraña habilidad para moverse con una velocidad sobrenatural y que incluso la había manipulado con las manos desnudas. La misteriosa aparición y misión de Incógnito parecen coincidir a la perfección con lo que Hawk había dicho sobre esas flores. Kaneki cerró los ojos y bajó la cabeza. El gerente no necesitaba continuar. Kaneki sabía que Incógnito era Ichigo. Había olido la misma mezcla de hierbas en Touka que provenía del apartamento de Ichigo. Yoshimura solo quería escucharlo con claridad y despejar cualquier duda. Supongo que me preguntas si son la misma persona. Bueno. Entonces sí, lo son. Kaneki dejó escapar un largo suspiro, mirando a su jefe por un momento. ¿Estás seguro? ¿No es así, señor? Yoshimura se sentó un poco más derecho y estudió a su empleado. Kaneki, sé honesto conmigo. ¿Cuánto sabes exactamente? Lo sé. Cumplió su palabra. Ayudó a proteger a Inami e incluso detuvo a Touka. Kaneki se sentía muy incómodo y Yoshimura lo notaba. Kaneki, dijo el gerente lentamente y el joven se dio por vencido. Está bien. Lo conozco un poco. Vive a 3 puertas de mi casa, murmuró Kaneki lo suficientemente alto como para escucharlo con claridad. Yoshimura casi contuvo la respiración en ese momento. No hizo nada por ocultar la sorpresa en su rostro arrugado. Eso no era lo que esperaba oír. Ni de lejos. ¿Kaneki y Hawk habían tenido contacto en el pasado? ¿Así que has tenido contacto con él? Preguntó Yoshimura y Kaneki se encogió de hombros. ¿Cuánto? Bueno. Sí y no. Yo no. Hablábamos un poco cuando nos encontrábamos al ir y al venir. Bueno, eso fue antes de la señora Fufueguchi. Después de eso, lo evité y él pareció hacer lo mismo conmigo, dijo Kaneki, mordiéndose ligeramente el labio inferior. No he tenido ningún contacto real con él desde entonces. He estado manteniendo la cabeza gacha, intentando no ponerme en su radar. Estoy seguro de que sabe que tengo algo que ver con ghouls. Intentó ayudarnos a Touka y a mí a escapar de esa extraña investigadora amado el otro cuando fuimos al C. Oh. ¿Qué? Preguntó Yoshimura y Kaneki se tapó la boca con las manos. Claramente, Touka convenció al pobre chico de algo que podría haberlos matado a ambos. Quizás sea mejor no preguntar qué fue. Hay cosas que es mejor ignorar. No se suponía que, murmuró Kaneki entre sus manos. Ella. No voy a presionarte, pero Kaneki, quiero que me hagas un favor, dijo Yoshimura, poniéndose de pie, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Si no quieres, no te obligaré. Pero si Hawk realmente quiere ayudarnos, quiero que seas el enlace de Anteiko. ¿Qué? Yo, señor, tartamudeó Kaneki, mirando a su jefe con los ojos muy abiertos. ¿Quiere qué? De nuevo, no tienes que hacer esto,
dijo Yoshimura, volviéndose hacia Kaneki. Es completamente voluntario de tu parte. Kaneki se estremeció al pensar en confrontar a Ichigo después de tanto tiempo. Ni siquiera intentó mirarlo en esos breves instantes. Ahora, oír lo que Ichigo podía hacer sin usar el quinqué lo ponía aún más nervioso. No quería negarse a Yoshimura, pero no estaba seguro del riesgo. Ichigo nunca se mostró hospitalario con ellos y tuvo la valentía de dejar esa flor como agradecimiento. Ichigo nunca lo confrontó por eso, así que... Lo pensaré, dijo Kaneki, inclinando la cabeza hacia abajo. Normalmente no recomendaría una jugada tan peligrosa, pero... Después de todo lo que he visto y oído últimamente, dijo Yoshimura, volviendo hacia Kaneki. Podríamos tener un verdadero callejón si fuera necesario. Pero aún así, ten cuidado con esto. Quiero que decidas si es posible o no. Quiero que tomes la decisión. Como dije, señor, lo pensaré, dijo Kaneki, poniéndose de pie, deseando escapar de aquella situación incómoda. La próxima oleada llegará pronto. Sí, por supuesto. Puedes irte, dijo Yoshimura, haciéndose a un lado para dejar salir a Kaneki de la habitación. Kaneki salió y cerró la puerta con un clic silencioso. ¿Yoshimura quería que fuera un enlace? La idea sonaba bien, pero... ¿era una buena idea? Bajó las escaleras y entró en la cafetería. Como le dijo a su jefe, lo pensaría. Sería bueno tener a Ichigo de su lado, pero ¿quería Ichigo arriesgar su propia seguridad? Como incógnito, los Ghouls parecían amarlo, pero como Hawk lo odiaban. También era al revés. Como Hawk, el CCG lo adoraba, pero como incógnito querían matarlo. Cuando llegó el momento, Kaneki estaba más preocupado por la seguridad de Ichigo que por la suya propia. Si alguien caminaba por la cuerda floja, ese era Kurosaki. Quizás fuera mejor mantener la distancia como lo había estado haciendo todo este tiempo. Ichigo se sentó en su futón y dejó caer el teléfono entre las mantas azul claro. Acababa de hablar con su padre y Urahara. Su padre le dijo que iría en el próximo tren disponible, pero Ichigo le dijo que esperara. Estaba trabajando en algo por su cuenta y no quería involucrar a nadie por el momento. Solo quería que su padre estuviera al tanto de su situación. Entonces llamó a Urahara. El hombre. Bueno. Ichigo no dijo que estaba encantado de saber de su problema, pero había un tono que decía simplemente nuevo sujeto de prueba. Pero sabía que Urahara estaba realmente preocupado, eso era seguro. Ichigo necesitaba registrar cualquier cambio nuevo y la rapidez con la que ocurría, y comunicárselo a Hat-M, Clax. Urahara también quería una muestra de ADN para estudiar. Aunque inquietante, era bastante comprensible. Llevaba un tiempo encerrado en su habitación. Ni siquiera sabía si Ryoko seguía rondando por allí. Le dio una explicación diluida y básica. No había aceptado su destino tanto como aparentaba. Mintió al decir que solo conocía a un monstruo verdadero. Conocía a dos. Uno, por supuesto, era Aizen, que seguía reinando en ese aspecto. El segundo era su vacío interior. Conocía los deseos de su demonio albino. Eran pequeños susurros en el fondo de su mente. Como anoche, cuando la madre y su hijo lo atacaron. Normalmente no le habría hecho gracia. Se lo habría tomado más en serio, pero se rió como si fuera una comedia infantil. Incluso ahora, las comisuras de su boca se crisparon al pensarlo. Sacudió la cabeza para despejarse. No, no era él. De repente, se puso de pie y regresó a la sala. Ryoko se había ido. Dudaba que se quedara si no iba a hablar con ella. Apagó la tele y recogió lo que quedaba de su desayuno del suelo. Tiró lo que quedaba de la tostada a la basura. Era casi la hora de comer, pero no tenía ganas de comer en ese momento. Más que nada, necesitaba un poco de aire fresco para despejarse. Se puso unos vaqueros, una camiseta y su abrigo. Tomó su gorra y las llaves y salió. Necesitaba hacer algunas cosas, así que ir de compras le pareció una buena idea. Bajó corriendo las escaleras y se dirigió a su tienda favorita. Tenía otra semana libre añadida a su baja médica. La tomaría como unas vacaciones extendidas. Sin embargo, no le pagaban por esa semana extra. Las suspensiones solían tener ese efecto. El mes que viene le faltaría un poco de sueldo. Estaba a solo una cuadra de la tienda cuando notó que algo bastante desagradable se movía hacia él.
Ichigo chasqueó la lengua al ver, nada menos, a Amado caminando hacia él. No estaba de humor para lidiar con ese viejo cabrón. Bueno, ahora, me sorprende verte salir y moverte, dijo Amado lascivamente, deteniéndose junto a él en el cruce de peatones. Amado, ahora no. Ni siquiera deberíamos tener contacto según el acuerdo de suspensión, dijo Ichigo con franqueza, alejándose un paso de él. Así que no me hables. Jamás. Bueno. Solo quería disculparme por lo de ayer, dijo, mirando a Ichigo. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Ichigo simplemente apretó los labios y apartó la mirada. Amado ajustó un poco su onda. Amon me dice que Akain ya está casi despierta. Aunque está un poco aturdida por los analgésicos. Claro que es de esperar. Odia que no puedas visitarla, tarareó mientras Ichigo se daba la vuelta y se marchaba. Pensé que te interesaría su estado. Es tu compañera después de todo. Amado quería algo, Ichigo lo sabía. No era tan estúpido como para quedarse a averiguar qué. Estaba usando a Akain para que se quedara y no iba a caer en la trampa. Siguió caminando por la acera, solo que tomaría una ruta alternativa a la tienda. No tenía ganas de aguantar a ese viejo cadáver hoy. Kurosaki, solo un poco de tu tiempo, por favor, dijo Amado, alcanzándolo. Déjame en paz, espetó Ichigo, moviéndose un poco más rápido. Mira, realmente solo quiero enterrar esta escotilla entre nosotros, sonrió Amado mientras Ichigo se detenía en seco. ¿Te refieres a enterrarlo entre mis omóplatos? Mira. Te conozco lo suficiente como para saber que intentas sacarme algo, ladró Ichigo, señalando con el dedo la cara del investigador mayor. Olvídate de lo que quieras. Ni siquiera se supone que estemos a cierta distancia. No hay contacto, ¿recuerdas? ¿Qué te hace pensar que quiero algo de ti? Amado se encogió de hombros, intentando parecer inocente. ¿Qué otra razón tienes para hablarme?, señaló Ichigo, cruzándose de brazos. En cualquier otro momento me evitas como si fuera la peste. Amado e Ichigo se miraron fijamente durante un largo e incómodo momento. Amado finalmente se aclaró la garganta. Ah. Sí. Bien. Bueno. Adiós. Ichigo se dio la vuelta de nuevo y empezó a caminar a paso rápido. Le echó la culpa al bastardo. Ichigo sabía que Amado quería algo que realmente era la única razón por la que Amado le hablaba. Una última cosa. Akain dijo que el conejo le quitó el ojo, no incógnito. ¿Por qué crees que mentiría al respecto? Le gritó Amado. Ichigo se mordió la lengua y siguió adelante. No iba a consentir a ese viejo. Solo necesitaba hacer sus compras e irse a casa. A Amado no le gustaba que lo descuidaran. Era mejor ir directo al cuello con esto. Por cierto, ese corte en tu brazo. ¿Dónde lo hiciste? Ichigo se dio la vuelta y sin perder el ritmo. Un fantasma vengativo ha embrujado mi apartamento. Tiene un don para lanzar cuchillos. Imbécil. Ni siquiera debería haber sido presuntuoso, pero no le gustaba cómo pintaba esto. Amado debía de haber olido algo. Maldita sí. Ahora sí que tenía que tener cuidado. Amado intentaba ponerle el cebo, y cuando enganchaba algo, no dejaba de enrollarlo hasta que lo tenía en las manos. Con suerte, Ichigo no había picado todavía. Amado observó cómo Ichigo se alejaba apresuradamente de él, desapareciendo entre la multitud. ¡Qué respuesta tan sarcástica! ¿Fantasmas? Era ridículo. Si no fuera por el acuerdo de suspensión, Amado habría acosado al chico aún más. Ichigo estaba aprovechándose de eso para evitar hablar con él. Amado se giró y comenzó a regresar por donde había venido. Ichigo no era tan estúpido como les hacía creer. Amado había empezado a aprenderlo solo en los últimos años. El joven tenía la cabeza bien puesta cuando quería usarla. Ahora, precisamente, estaba eligiendo usarla. Amado se burló mirando su brazo herido. No fue nada bien al principio de esa pelea, pero empeoró después. Era de esperar. Ichigo era joven y estaba en forma, y Amado era mayor, y la edad le estaba pasando factura poco a poco. Apretó los dientes y golpeó con el puño una farola.
El poste metálico vibró y vibró por el impacto. Kurosaki, prácticamente gruñó Mado, sacudiendo levemente su mano dolorida. Veamos qué tan buen jugador de póker eres. J.E. Jejejeje. Ichigo caminó hacia su puerta con los brazos cargados de bolsas pesadas. Compró más comida de la que pretendía. No era bueno comprar con hambre. Ni siquiera tenía hambre cuando empezó, y eso era lo que lo irritaba. Gruñó al dejar las bolsas y abrir la puerta de su apartamento. Metió todo dentro y la cerró. Por fin se sentía bien estar en casa. Rebuscó entre las bolsas buscando comida antes de entrar a la cocina. Al entrar, no le sorprendió mucho ver a Rayoko, pero la otra persona lo sobresaltó y dejó caer las bolsas al suelo, sorprendido. Parpadeó al ver al tímido hombre de pelo castaño corto, gafas redondas y un gran corte sangriento que le recorría la cara. ¿Kusaba?, preguntó Ichigo ahogado, mirándolo fijamente, con la boca ligeramente abierta. Hola. Kurosaki, dijo, saludando a medias, con aspecto bastante incómodo y un poco encorvado. ¿Qué hace aquí?, preguntó Ichigo, corriendo hacia Rayoko. ¿Dónde lo encontraste? Me vio caminando de vuelta a tu apartamento y me siguió, dijo Rayoko, cruzándose de brazos. Terminamos sobresaltándonos y me defendí. Me pateaste en las pelotas. Me ayudaste a matarme. Diría que fue justo. Ichigo podía sentir el comienzo del dolor de cabeza. Bueno. ¿Qué tal si no peleamos en mi apartamento? Gracias, dijo Ichigo, frotándose el puente de la nariz. Uf. Ay, vaya. Necesito lidiar con otro fantasma como si necesitara otro agujero en la cabeza. No fue que yo lo invitara. No sabía que me estaba siguiendo hasta que llegué aquí, dijo Rayoko, jugando de nuevo con su cabello. Bueno, ¿qué otra cosa se suponía que hiciera? Digo, eres un ghoul, dijo Kusaba. Claro que sospecharía de ti. Fantasma, no ghoul, corrigió Ichigo y recogió sus compras. Fueguchi puede decirte que su habilidad de ghoul desapareció al morir, al convertirse en alma. ¿Qué?, balbuceó Kusaba, señalándola mientras Ichigo guardaba la compra. ¿Quieres decir que ella? Ahora soy una persona normal como tú, dijo con un pequeño resoplido. Ichigo decía que la muerte era el gran ecualizador. Un momento. ¿Me ves? Kusaba lo captó de repente mientras corría y se colocaba frente a Ichigo. ¿De verdad me ves? Vamos un poco lentos, ¿verdad? Resopló Ichigo, apartando a Kusaba del refrigerador. La respuesta es sí, y estás estorbando. Tú puedes. ¿Puedes tocarme? Extendió la mano y le dio un codazo a Ichigo en la cabeza. Yo también puedo tocarte. Kusaba, ya basta, espetó Ichigo, devolviéndole la mano. Vete a algún sitio mientras guardo la compra. Lo siento. Es solo que... Eres la primera persona en notar mi presencia, casi gritó Kusaba, apartándose. Intenté contactar con Nakajima, mi madre y los demás, pero... No muchos pueden. Se necesita un tipo especial de persona para ver espíritus, dijo Ichigo, metiendo los últimos alimentos fríos y cerrando la puerta del refrigerador. ¿Siempre podías hacer esto?, preguntó Kusaba mientras Ichigo recogía sus maletas. ¿Ver fantasmas y esas cosas? Desde niño, dijo Ichigo, volviéndose para mirarlo. No puedo decir que vea espíritus, ¿verdad? Sobre todo con nuestros exámenes psicológicos regulares para asegurarnos de que no estamos completamente locos. Es cierto que para hacer lo que hacemos hay que estar un poco loco. Sí, supongo, murmuró Kusaba, frotándose la nuca. Hombre, ni siquiera hice nada hoy y todavía estoy cansado, bostezó Ichigo, poniendo las bolsas en una canasta para usarlas más tarde. ¿No te dijo el médico que sufriste una conmoción cerebral leve?, preguntó Kusaba mientras Ichigo resopló en respuesta. Si tan solo fuera eso. Se quejó Ichigo, entrando a la sala de estar y agarrando su última bolsa. ¿Qué significa eso?, preguntó Kusaba, levantándose las gafas. Es una larga historia, dijo Rayoko, asomada a la puerta de la cocina. Mejor no le preguntes. ¿Por qué no?, preguntó Kusaba, girándose para mirarla.
No lo hagas. No es buen tema, suspiró Rayoko mientras Ichigo se metía en el baño antes de cerrarlo. Es que lo está pasando muy mal. Esto era un poco incómodo, por no decir un poco desconcertante ahora que lo pensaba. Estaba muerto, hablando con un ghoul muerto, y de pie en el apartamento de un compañero de trabajo que puede ver a los muertos. Sí, esto era perfectamente normal. Suspiró y se sentó en el suelo. Se estremeció un poco al observar todo lo que lo rodeaba. ¿Está enfermo o algo así?, preguntó mientras Rayoko caminaba detrás de él. No estoy segura de si se puede llamar enfermedad, dijo Rayoko, mirándolo. Ni siquiera debería hablar de ello contigo. Supongo que es justo, dijo, mirando el baño mientras encendía el sonido de una afeitadora eléctrica. ¿De verdad eres? ¿Sabes? ¿Normal? ¿Normal, normal? Sí, lo soy. No tengo ni rastro de ghoul, afirmó con firmeza. ¿Y si no lo fuera? Yo, no sé. No es que pudiera pelear contigo, se quejó. Solo era un rango 3. Era más apto para el trabajo de oficina que para cualquier otra cosa. Se quedaron mirándose fijamente el uno al otro durante un largo y pesado momento. Bueno, esto es un poco incómodo, suspiró. Sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo, asintió. Los dos volvieron a guardar silencio y se apartaron. El único sonido era el zumbido de la afeitadora eléctrica, que provenía de detrás de la puerta del baño. Pasaron unos minutos e Ichigo finalmente salió, apartándose un poco de pelo de los hombros. Era un poco más corto de lo normal, pero con la forma en que le crecía el pelo, era mejor hacerlo así. Vio a Kazaba y Fueguchi hablando, pero mantenían las distancias. Era difícil deshacerse de la animosidad. ¿Te llevas bien?, preguntó Ichigo, acercándose a él. ¿Ya no hay más fotos de la entrepierna? No vuelvas a mencionar eso. Kusaba se encogió y Rayoko soltó una risita. No tiene gracia. Me dolió mucho. Oh, tu cabello se ve bien, dijo ella mirándolo. Es un poco más corto de lo normal. Usaste la protección equivocada, señaló Kusaba. No. Lo quise así, murmuró Ichigo, pasándose una mano por el pelo, mucho más corto. Lo hice por. No importa. Kusaba parpadeó ante la extraña respuesta. ¿Lo hizo para qué? Ichigo parecía diferente a como lo recordaba. No se comportaba tan tontamente. Algo lo preocupaba mucho. Fueguchi insinuó algo, pero apretó los labios con fuerza. ¿Cómo podía abrirse a ella y no a él? Se conocían desde hacía años. A veces, él, Nakajima, Ayase y Kurosaki salían a comer juntos en sus ratos libres. Ichigo parecía bastante distante y eso preocupaba a Kusaba. ¿Estás bien?, preguntó Kusaba mientras Ichigo lo rodeaba para recoger el control remoto del televisor. No te comportas como siempre. Tengo muchas cosas en la cabeza, respondió Ichigo con voz apagada, encendiendo el televisor y comenzando a buscar por los canales algo para ver. ¿Qué clase de respuesta es esa?, refunfuñó Kusaba mientras Ichigo se encogía de hombros. De repente, algo llamó la atención del fantasma. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué?, preguntó Ichigo, girándose para mirarlo y notando que Kusaba estaba mirando algo. Te pintaste las uñas de negro, señaló mientras Ichigo cerraba su mano libre. Sí. Se quejó Ichigo. Un momento después, Kusaba sintió un ligero golpe en la espalda. Se giró y vio a Rayoko negar con la cabeza y llevarse un dedo a los labios. Era una simple pregunta. ¿Qué ocultaban estos dos? No le gustó. Frunció los labios y encorvó los hombros. Luego suspiró. Fuera lo que fuese, con suerte se lo dirían tarde o temprano. Pasaron unos días e Ichigo estaba a punto de volverse loco por las constantes peleas entre Rayoko y Kusaba. No eran malas peleas, pero eran la dosis perfecta de molestia y exasperación. Se lanzaban indirectas constantemente. Ah, sí, la animosidad no era algo que se pudiera superar fácilmente. Para colmo, intentaban llevar a Ichigo a un bando u otro. Él solo quería ser neutral. Incapaz de soportarlo más, Ichigo decidió salir a dar un paseo al aire de la tarde.
Con suerte, las cosas estarían más tranquilas para cuando regresara. Salió y cerró la puerta tras él, respirando hondo. Se frotó el puente de la nariz al oír un golpe en la pasarela metálica. Se giró y vio a alguien desmayado. Se apresuró a acercarse y se agachó para ver quién era. Parecía haber pasado por un infierno. Vestía bastante bien, vestía bastante bien. Su ropa estaba sucia, rota y ensangrentada. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Ichigo, dándole la vuelta. «¿Kaneki? Oye, Kaneki. Despierta. ¿Qué ha pasado?». «Kaneki. Maldición». ¿Cómo había llegado el chico a tal punto? Bueno, no podía dejarlo ahí tirado. Lo levantó de debajo de los brazos para llevarlo a algún sitio. Pensó en llevarlo a su apartamento, pero quizá no fuera buena idea. Necesitaba mantener una distancia prudencial. Llevarlo dentro podría arruinar muchos de sus planes. Llevó a Kaneki a su propio apartamento. Encontró las llaves de Kaneki y abrió la puerta. Lo llevó a la cama y le quitó los zapatos. Estaba completamente inconsciente como para no responder. ¿Qué debía hacer ahora? No estaría de más conseguirle un paño frío para la cabeza y dejarle agua junto a la cama. Ichigo se apresuró a buscar el paño húmedo y un vaso de agua. Dejó el vaso con las llaves y le puso el paño frío en la cabeza a Kaneki. Suspiró mientras lo miraba. Sus heridas no parecían muy graves. Cerró parcialmente la puerta del dormitorio y salió, asegurándose de que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Continuó por el pasillo hasta llegar a las escaleras. Ichigo quería averiguar qué había pasado, si podía. Encontró algunas gotas de sangre aquí y allá, pero con tanto tráfico peatonal, rápidamente se volvió imposible seguirlo. Bajó los hombros y siguió caminando. No sabía qué más hacer. Odiaba tener que abandonarlo así, pero no quería ni necesitaba involucrarse. Tenía sus propios problemas. Su cabello crecía más rápido que antes y le dolía el cuerpo de vez en cuando. El ojo morado, el labio partido, el corte en el brazo e incluso la nariz rota habían sanado. No tenía ni rastro de moretones en la cara. El otro día llegó un paquete de Urahara. Era una muestra de ADN. Lo envió por correo ese mismo día. Deambuló un rato por las calles. No tenía nada mejor que hacer. En pocos días iría a trabajar. Esperaría un poco antes de presentar su renuncia. Se quedaría solo el tiempo suficiente para atar cualquier cabo suelto. Al volver al trabajo, tendría que fingir que seguía en contra de los Ghouls. Iba a ser difícil. Se detuvo de repente, fijándose en dónde estaba. A su derecha estaba el hospital donde Akane estaba ingresada. Le habría encantado entrar y verla, pero tener prohibido el acceso lo hacía casi imposible. No le apetecía volver a la cárcel solo para verla. A ella no le gustaría demasiado. La había llamado varias veces, pero le parecía bastante impersonal. Al menos a él sí. Estaba deprimida, claro, pero parecía intentar ser algo optimista. Aún tardaría un buen rato en volver a la oficina. Negó con la cabeza y siguió caminando. Los guardias no necesitaban verlo merodeando por las afueras. Se bajó un poco el sombrero al ver pasar a uno de los susodichos guardias. Dudó en volver a casa. Llevaba fuera más de una hora. Quizás se quedase un rato más para comer algo. Kaneki despertó lentamente en una habitación borrosa pero familiar. Le dolía la cabeza y cada pequeño ruido a su alrededor sonaba 100 veces más fuerte. Parecía que estaba anocheciendo, dada la poca luz que entraba en su habitación. Se incorporó lentamente sobre los codos cuando algo se deslizó de su cabeza a su abdomen. ¿Una toallita? Apenas estaba húmeda. No recordaba haberla recibido. Demonios, ni siquiera recordaba haber entrado en su apartamento. Se incorporó del todo y vio el vaso de agua a temperatura ambiente junto a su cama. Sus zapatos estaban a juego justo en la cama. Tomó la tela y la miró. La olió rápidamente, reconociendo ese olor al instante. Incluso su ropa tenía el mismo aroma. Era de Ichigo. Kaneki volvió a mirar el vaso de la mesita de noche y vio sus llaves junto a él. Entonces, ¿Ichigo estaba aquí? ¿Cómo? Él. Ni siquiera sabía cómo había llegado a su propio lugar. Lo que le sucedió horas antes comenzó a resurgir poco a poco. Se abrazó a sí mismo al darse cuenta de lo cerca que había estado de ser asesinado y devorado por alguien a quien creía poder llamar amigo.
Se estremeció al recordarlo todo. Aún así, parecía que logró tropezar con casa, pero posiblemente no lo suficientemente lejos. Su vecino se involucró de alguna manera y lo dejó en su cama. Kaneki se levantó, pero notó que la droga aún le hacía un poco de daño. Se dejó caer de nuevo y dejó que la cabeza de ella se asentara un momento. Se incorporó lentamente y se tambaleó un poco hasta su puerta y salió a la sala. Abrió la puerta principal y miró afuera. Gruñó. Realmente estaba anocheciendo afuera. Volvió la cabeza hacia el apartamento de Ichigo. No estaba seguro de si el investigador estaba en casa o no, pero aún dudaba en acercarse a verlo. Respiró hondo y cerró la puerta. Ahora mismo necesitaba cuidarse más que nada. Después de lo que pasó hoy, ir a enfrentar a Ichigo podía esperar un poco más. Pasaron un par de días más e Ichigo volvía a casa después de pasar la noche en el cine. Intentaba poner orden en su horario de sueño antes de volver al trabajo. Eso significaba obligarse a mantenerse despierto, le gustara o no. Se había acostumbrado a dormir por la noche y despertar por la mañana. No lo necesitaba. Abrió la puerta y entró. No tenía ganas de quedarse despierto, pero ¿qué otra opción le quedaba? Bostezó un poco, se acercó al televisor y lo encendió. «Ya volviste», dijo Rayoko, acercándose a él. «¿Qué tal la película?» «Podrías haberla visto conmigo, ¿sabes?» «Nadie te lo iba a impedir», dijo Ichigo, girándose para mirarla. «Hay un montón de películas de fantasmas en el cine. Películas gratis, creo que es una situación en la que todos ganan». «Ya sé que es que no me gustan las películas de acción como esa», suspiró y miró hacia la puerta. «Ah, ¿no la viste?» «¿Qué ves?», preguntó Ichigo. «La nota». Kaneki te la pasó por debajo de la puerta, señaló el papel doblado en el suelo. Parecía preocupado por algo y la dejó a toda prisa. Ichigo se acercó y lo recogió. Lo abrió y lo leyó. Una expresión de miedo se apoderó de su rostro. No podía ser. Rápidamente giró sobre sus talones y corrió a su habitación. Metió la mano debajo de su futón y abrió el contenedor de plástico que contenía su disfraz de incógnito. ¿Kurosaki? ¿Qué pasa?, preguntó mientras él se arreglaba la ropa. ¿Qué decía la carta? ¿Es Inami? No, no es tu hija. Iba muy corto de personal, pero le dijo a un amigo humano que un ghoul lo secuestró y que necesita ayuda. Me dijo dónde estaba y tengo que darme prisa, dijo, corriendo al baño. ¿Cuándo llegó esa carta? Necesito un plazo. Bueno, diría que hace unos, 15 o 20 minutos. Quizás 30 como mucho, balbuceó, y lo oyó vestirse a toda prisa desde detrás de la puerta. Maldición, espetó Ichigo, saliendo corriendo del baño y ajustándose el cinturón. Espero no llegar demasiado tarde. Oye, ¿qué pasa?, preguntó Kusaba, entrando por la puerta principal y deteniéndose en seco al ver el caos. ¿Qué le pasa a ese atuendo? ¿Por qué huele tan mal? Apesta de verdad. Hasta luego, Kusaba. Tengo que irme, espetó Ichigo, mirándolo brevemente. Kusaba se subió las gafas mientras Ichigo entraba en su habitación y salía rápidamente con algunas cosas más en las manos. Kusaba observó confundido cómo Ichigo se ponía una capa grande y pesada sobre la cabeza. Ichigo se puso unos guantes gruesos y ajustó el modificador de voz de su máscara de gas. Entonces, Kusaba comprendió algo cuando Ichigo se puso la máscara y se la ajustó. Oye, espera. Ese traje es el mismo que, dijo Kusaba, mirando a Ichigo con una mirada de sorpresa. No puede ser. No me digas que eres. Hablaremos de esto luego, Kusaba, espetó Ichigo, atándose las botas y poniéndose de pie. No tengo tiempo para explicaciones. Kurosaki, espera. Gente, te veremos con eso, dijo Rayoko mientras Ichigo abría la puerta. No, no lo harán, respondió la voz robótica de Ichigo mientras la puerta se cerraba en un abrir y cerrar de ojos. Rayoko y Kusaba salieron corriendo, pero no había rastro de él por ninguna parte. Ni siquiera en las escaleras. Se quedaron inmóviles un momento en el pasillo vacío. Kusaba se giró entonces hacia Rayoko. Su rostro era bastante severo y se cruzó de brazos. Ella lo miró y dio un paso atrás. ¿Kurosaki está de incógnito?
Escupió Kusaba, mirando a Ryoko. Sí, asintió suavemente. Se hizo pasar por alguien para salvar a mi hija. ¿Tu hija? Se ha vuelto loco, espetó Kusaba, apretando los dientes. ¿Por qué intenta salvarlos, demonios? No lo entiendo. Nosotros también somos personas, Kusaba. ¿O aún no te has dado cuenta? Espetó ella, y él retrocedió sorprendido. Sí, algunos somos lo que crees. No lo niego. Pero tenemos muchas de las mismas necesidades y deseos que cualquier otro humano. No todos los ghouls pueden matar. Yo no podría. ¿De verdad esperas que crea eso?, le espetó Kusaba. Estuviste allí ese día. Ni siquiera sabía cómo luchar contra esos dos, dijo ella, negando con la cabeza. Nunca usé mi Kagune para cazar, así que ¿cómo iba a saber luchar? ¿De verdad creías que era tan fácil derrotar a un ghoul? No, es que, no sabía cómo responder. Tenía toda la razón. Había estado en otros casos donde incluso bajar a los niños requería mucho trabajo. Apenas resistió contra Mado y Amon. Nunca casé porque jamás me atrevería a matar a otra persona viva, dijo con aspereza. Y otra cosa. Que otros casen no significa que no se arrepientan de lo que hacen. No entiendo cómo los ghouls pueden arrepentirse de lo que hacen. Mírame. ¿Qué ves? Sin mi habilidad de ghoul, ¿qué soy? Quiero que lo digas. Por favor. Dime, ¿qué ves? Kusaba la miró a cierta distancia. ¿Qué era ella? Era solo una mujer común y corriente. No tenía nada de especial ni de monstruoso. Si no fuera porque conocía su historia, no pensaría mucho más en ella. Una mujer. Una mujer normal y corriente. Entonces, ¿qué pasaría si de repente toda la población de ghouls perdiera su habilidad? ¿Qué serían? A Kusaba le costó decirlo. Humano. Entonces, ¿qué constituye un monstruo? ¿Cómo crea el hombre al monstruo, Kusaba? No estoy seguro. Murmuró, cabizbajo. Es solo que los ghouls no son los únicos monstruos en este mundo. También hay monstruos humanos, asesinos en serie, pedófilos, violadores, terroristas, etc., dijo, tirándose de la trenza con furia. Los monstruos son más que físicos, son cuestión de perspectiva. Es solo que la gente no puede ver más allá de lo que humanos y ghouls, todos somos miopes. Entonces giró bruscamente sobre sus talones y regresó al apartamento vacío. Kusaba se quedó solo en el fresco aire nocturno, pensando. Volvió a mirar el suelo pavimentado que se extendía a sus pies. ¿Acaso el hombre crea al monstruo? ¿Tenía razón? Había monstruos humanos, eso era cierto. Era más que conocido, pero es más fácil llamar monstruos a los ghouls, ya que no eran humanos. Las cosas que podían hacer desafían las habilidades humanas, así que era natural llamarlos así. Tampoco era perjudicial que se alimentaran de personas. En esencia, parecían humanos, y eso era lo que más asustaba a la gente. Pero los asesinos en serie también se ven y actúan como personas normales, lo que encaja a la perfección. Así que tal vez, de alguna manera, era cuestión de perspectiva. Suspiró profundamente y volvió a subirse las gafas. ¿Qué era realmente un monstruo y cómo se podía definir correctamente? La pelea llevaba varios minutos en una iglesia, nada menos. Nisiki estaba herido y llegó demasiado débil para luchar, pero el pobre hombre lo intentó en cuanto cruzó la puerta. Tsukiyama no se dejó vencer y actuó rápidamente para eliminar a Nisiki. Kaneki también intentaba con todas sus fuerzas luchar contra Tsukiyama, pero una fuerte patada en el abdomen lo derribó rápidamente. Incluso después de que Touka apareciera para ayudar, Tsukiyama seguía teniendo la ventaja. El extravagante ghoul disfrutaba muchísimo peleando con Touka y Kaneki, el pobre chico al que tanto quería comer. Incluso tuvo la audacia de coquetear un poco con Touka, y eso no le sentó muy bien. Su cara se topó con el costado de una zapatilla contundente. Se vio obligado a retroceder, derribando algunos bancos de la iglesia a su paso. Al ver su oportunidad, Kaneki incluso intentó un golpe. Golpeó la misma mejilla que Touka. Ojalá eso le hiciera un poco más de daño al bicho raro.
No me dejarás comer y sacaré a Kimi de aquí, afirmó Kaneki, manteniéndose firme. Muy buena patada, Kaneki, dijo Tsukiyama mientras descansaba entre los bancos rotos antes de sentarse. Sin perder el ritmo, Touka y Kaneki fueron a atacarlo juntos. Ja ja ja. Vaya. Tsukiyama se rió de ellos. Para su sorpresa y horror, bloqueó ambos ataques a la vez. Sujetó a Kaneki de la mano y le propinó una fuerte patada en el abdomen a Touka. Ella logró aterrizar de pie, pero por poco. Estaba encorvada, sujetándose el dolorido abdomen. Entonces, volvió la mirada hacia Kaneki. Mírense, reflexionó. Se mueven exactamente igual. Luego le torció el brazo a Kaneki, forzando la parte interior de su codo a mirar hacia arriba. Kaneki presentía lo que se avecinaba, pero no sabía cómo detenerlo. El miedo se le dibujaba en el rostro. Tsukiyama iba a hacer lo que Kaneki le había hecho a ese bruto corpulento en el restaurante de demonios. Si no recuerdo mal, creo que fue así. Tsukiyama espetó y presionó su rodilla contra la frágil articulación de Kaneki. Se oyó un crujido cuando el brazo de Kaneki se rompió a la altura del codo. Soltó un grito de dolor desgarrador para deleite de Tsukiyama. Touka observó conmocionada cómo Kaneki caía al suelo de la iglesia, retorciéndose de dolor por el codo ahora invertido. Tsukiyama miró al joven herido y se lamió un poco los labios. La anticipación lo estaba agobiando. J.E. Una pequeña probadita, tarareó, tomando su mano y rápidamente perforando el estómago de Kaneki. Kaneki tosió sangre por la boca antes de que Tsukiyama retirara su mano ensangrentada. La expectación lo dominaba cada vez más. Prácticamente se metió la mano entera en la boca para probar lo que estaba por venir. Una expresión de sorpresa y disfrute se dibujó en el rostro de Tsukiyama. «Tres bien», gritó hacia las vigas de la iglesia. Su rostro reflejaba el éxtasis que sentía. ¿Qué sabor es este? No se parece a nada que haya probado antes. Una compleja armonía de sabores que se arremolinan en mi lengua. No había nada con lo que compararlo, pues nunca había habido nada como lo que acababa de probar. Kaneki era un hallazgo excepcional y una verdadera exquisitez. Maldición. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Pero. Esto es. Exactamente por lo que quiero algo mejor. No me conformaré con la simple grandeza, declaró con valentía, mirando al herido Kaneki, antes de señalar a Kimi con la mano. Ahora es el momento de servir. Ella. ¿Dónde? Tuski, gritó Touka, listo para darle otra patada en su linda cabeza. Pero en lugar de eso, la agarró de la pierna y la arrojó al suelo. Apretó los dientes mientras miraba fijamente el altar vacío donde Kimi yacía. ¿Cómo se había liberado de sus ataduras? Su cuerpo se estremeció un poco de ira. ¿Cómo iba a disfrutar de su festín si ella no estaba? Lo había planeado todo y que se lo maldijeran sí. Oye, imbécil, se escuchó una voz robótica desde atrás, de repente. Tsukiyama apenas tuvo tiempo de registrar la extraña voz antes de recibir un puñetazo en la cara. Voló de nuevo hacia los bancos vacíos. ¿Qué era eso? ¿Quién era? De repente, percibió un olor repugnante. ¿Cómo no lo había notado? Era penetrante y acre. Era suficiente para enfermarlo. Ese olor rancio ahora le llegaba a la cara, proveniente del lugar donde lo habían sorprendido. Se obligó a incorporarse para ver quién. Parpadeó al ver la figura que tenía delante. Era alto y vestía ropas oscuras y voluminosas. En su mano derecha llevaba un largo bouquet negro y una horrible máscara de gas le ocultaba el rostro. Para colmo, el hedor apestoso. Las comisuras de sus labios se separaron al ponerse de pie. Oh, esto sí que era un regalo. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Sonrió, frotándose la mandíbula dolorida. De incógnito, supongo. Debo decir que pegas fuerte. ¿Qué haces aquí?, preguntó Touka, parándose un poco detrás del hombre encapuchado. Te estoy ayudando, respondió Incógnito bruscamente. Pensé que sería obvio. Entonces, ¿supongo que se conocen?, preguntó Tsukiyama mirándolos a ambos. No realmente, no, respondieron ambos al unísono. Ah. Bueno, da igual.
Sin embargo, necesito una respuesta, tarareó, antes de señalar el altar vacío y gritar. ¿Dónde demonios está la mujer? Es un ingrediente clave en el festín de esta noche. ¡Ay, qué lástima! Entonces tendrás que pasar hambre, ¿no? Se burló Incógnito. Ya ni siquiera está en la propiedad. Noen. ¿Qué hiciste? Le gritó Tsukiyama al recién llegado. ¿Dónde está? La desaté y le dije que corriera, respondió Incógnito, señalando con el extremo de su boca y Ken al Ghoul iracundo. ¿Kakimi, está bien? Preguntó Nisiki con voz tensa. No estaba herida cuando la solté, pero estaba muy asustada, dijo Incógnito, mirándolo fijamente. Ojalá no atraiga a la policía ni al CCG. Ella no, dijo Nisiki, intentando ponerse de pie. Ella sabe más que eso. Sabe. Estoy bastante molesto por esto, señor Incógnito. Bastante furioso, de hecho, espetó Tsukiyama mientras sus ojos brillaban de rojo sobre negro. Todo el trabajo minucioso que hice para tener este festín y usted simplemente. Usted simplemente. Una fracción de segundo después, Incógnito y Touka saltaron para esquivar a Tsukiyama, que atacó con su kagune. Se clavó profundamente en el suelo de madera, casi rozándolos. El largo kagune descendió en espiral por su brazo derecho y terminó en una punta afilada. Miró a Incógnito con enojo y esbozó una sonrisa burlona. ¿Tienes idea de lo que he pasado para esto? He estado ayunando solo para este momento y tú lo arruinaste. Casi me muero de hambre, dijo Tsukiyama, apartándose un mechón de pelo de la cara enfadada. He esperado tanto tiempo para poder comerme a Kaneki y tú tuviste que arruinarlo todo. Era un plan muy simple, la verdad. Ah. En resumen. Quería que me comiera a Kimi mientras él me comía a mí, resumió Kaneki, sujetándose el torso desgarrado y ensangrentado. Incógnito parpadeó lentamente antes de girarse para mirar a Kaneki. ¿De verdad este imbécil iba a comerlo como si fuera un manjar? A este tipo le faltaba mucho más que un tornillo. ¿Qué cojones? Respondió lentamente. Tienes un fetiche rarísimo. Es el gourmet, por si aún no te has dado cuenta, dijo Touka, ayudando a Kaneki a incorporarse. Está mal de la cabeza. Oh, Kirishima, eso no es muy educado, gruñó Tsukiyama, intentando mantener una sonrisa educada. Simplemente no tienes el mismo gusto culinario que yo. Claro, no espero que entiendas mi paladar refinado. ¿Quieres que lo golpee otra vez? Preguntó Incógnito, señalando al Ghoul de cabello morado. ¿Por qué preguntas, idiota? Espetó mientras Nisiki finalmente se acercaba a ellos. Quítale esa sonrisa pretenciosa de la cara. Está bien, suspiró Incógnito, agarrando firmemente su boca y Ken dio un paso hacia adelante. Jajajaja. Eso. Eso es demasiado. ¿De verdad vas a pelear conmigo con ese juguete? Se rió Tsukiyama, señalando el Bokeiken de madera. Por favor, no dudes en usar tu kagune. Aquí todos somos ghouls. No tiene sentido ocultarlo. Kaneki miró a Tsukiyama e Incógnito, o mejor dicho, a Ichigo. Ichigo era humano, no tenía un kagune, ¿y cómo planeaba luchar contra Tsukiyama? No tenía ninguna de las armas del CCG consigo, que él supiera. Miró a Touka, si había alguien que pudiera ayudarlo en la lucha, era ella. Ayúdenlo, dijo Kaneki, volviéndose hacia los dos combatientes. Por favor, podría necesitarlos. No lo creo. Lo que vi en el túnel. Incluso sin usar su kagune, no es fácil de vencer, afirmó Touka. Por favor, Touka, suplicó Kaneki de nuevo. Vale. Pero no vuelvas a pedir favores como este, espetó, poniéndose de pie y pasando por encima de Nisiki. Oye, Tsukiyama. Ah, sí. ¿2 contra 1? Qué injusto me parece, sonrió mientras Touka se acercaba y se paraba junto a Incógnito. Cierra la maldita boca, espetó ella. Puedo con esto, le dijo Incógnito con seriedad. No tienes por qué involucrarte. ¿Crees que no lo sé? Kaneki me pidió que te ayudara. ¿En serio? Bueno, veamos cuánto daño podemos hacer juntos. J.E.
Prefiero tenerte conmigo que contra mí, eso seguro. El sentimiento es más bien mutuo. Los dos se lanzaron entonces hacia adelante y se elevaron por los aires, apuntando directamente a Tsukiyama. Era el momento de ver que también podían trabajar juntos para enfrentarse a un enemigo común. Después de todo, Tsukiyama no iba a rendirse sin luchar. N/a bueno, ¿están contentos? Otra actualización. Bueno. ¿Qué piensan? Sé que la primera mitad fue un poco lenta, pero espero que el final lo compense. Veamos cómo resulta esta pelea. Apuesto a que he enojado a algunos de ustedes. Por favor, perdónenme, pero los hace volver, ¿verdad? Millie M. Vansee.